Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Hoy tenemos sentimientos encontrados, pues justo estamos celebrando el término de la fiesta de Sukkot, una gran celebración para el amado pueblo de Israel, así como el cierre de Shabbat. Pero por otro lado, nuestra amada casa de Judá hoy fue sorprendida por ataques terroristas. Es importante que como pueblo de Israel no dejemos de orar, no dejemos de interceder, no dejemos de pedir y suplicar, pues recordemos que lo que sucede en el territorio físico de Jerusalén afecta significativamente al mundo entero. Sin embargo, quiero comentarte que por más fuerte todo lo que seguirá sucediendo es parte de una profecía antes de la segunda venida de Yahshua, nuestro Mesías. Por ello, importante el que como pueblo de Israel aprendamos a afianzar nuestra emuná. ¿A qué me refiero? A que aprendamos a afianzar nuestro creer, nuestro confiar y nuestro obedecer. Única y exclusivamente en las palabras de Elohim, que es la Torá, encarnada en Yahshua, nuestro Mesías. Hoy pareciera que se está viviendo una tormenta, justo como la tormenta que atravesaron los discípulos de Yahshua. Vayamos por favor al libro de Lucas, capítulo número 8, versículo 22 al versículo número 25. Repito, hoy pareciera que nuestra amada casa de Judá está viviendo una tormenta. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra emuná? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Hoy, al ver los ataques terroristas hacia nuestra amada casa de Judá, pudiéramos pensar lo mismo. La casa de Judá peligra y se anega. Y mira, Yahshua seguramente haría la misma pregunta: ¿dónde está nuestra emuná? ¿Dónde está tu creer? ¿Dónde está tu confiar? ¿Dónde está tu obedecer? Recordemos que de acuerdo a la profecía, el tiempo se acortará por amor a los escogidos. Vamos a leer el capítulo 24, por lo que te pido, dejes una marca, deja por ahí un separador en el capítulo 24, porque vamos a estar brincando simultáneamente con otros capítulos. Mateo capítulo 24, versículo 1, dice: cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yahshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Alertas, alerta debemos estar, amado pueblo de Israel. No te sorprenda, fíjate muy bien, que se comiencen a levantar líderes hablando en el nombre del Mesías, como lo han hecho y ha pasado a lo largo de la historia. Sin embargo, como hemos visto, debemos estar alertas de las palabras de Elohim. Veamos qué característica debemos de detectar en este tipo de pseudolíderes que se levantarán en el nombre del Mesías, engañando a muchos. Mateo capítulo 7, versículo 22 y versículo número 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es muy importante porque nos está hablando de una característica, repito, de muchos pseudolíderes que se levantarán en el nombre del Mesías, pero que sencillamente serán líderes que no obedecen Torá. Por lo tanto, no te sorprenda el escuchar líderes, escuchar que el Shabbat ya no, que la Torá ya no, que una alimentación kosher ya no, que las fiestas de Elohim como las fiestas de Sukkot ya no. Justo este pensamiento es el antimesías. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al versículo número 25.
Primera de Juan, capítulo 2. También aquí vamos a estar yendo a varios versículos de Primera de Juan, capítulo 2. Versículo número 18 dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el antimesías viene, así ahora han surgido muchos antimesías. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, subraya esta parte por favor, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Mesías? Este es antimesías, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Subraya la siguiente parte. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros, subráyalo por favor esto que dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Pues, ¿qué fue lo que se habló en un principio, de acuerdo al versículo número 24? Exacto. Lo que se habló en un principio son las palabras de Elohim para su amado pueblo. Me refiero a la Torá. Por lo tanto, este versículo nos está diciendo que lo que se escuchó desde el principio es lo que debe permanecer en nosotros. ¿Te das cuenta lo que está diciendo este versículo 24? Lo que se escuchó desde el principio es lo que debe permanecer en nosotros. Y solo de esta forma, entonces nosotros podremos permanecer en Elohim y en su palabra, que es el mismo Yahshua. ¿Te das cuenta? No podemos decir que permanecemos en Dios si aborrecemos sus palabras dadas en el monte Sinaí, encarnadas en Yahshua nuestro Mesías. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 y luego brincamos al versículo número 14. Juan capítulo 1, versículo 1 y brincamos al versículo número 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Aquí si regresamos a la palabra, la raíz es la dabar. En el principio era la dabar y la dabar era con Elohim y la dabar era Elohim. Este era el principio con Elohim. Y aquella dabar fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Así que mira, por lo tanto, cualquier líder que se levante y te hable de que la Torá fue abolida, de que la Torá es una carga muy difícil de llevar, quiero decirte que tengas mucho cuidado, pues quien está hablando es justo el antimesías, que es lo mismo que una antitorá. ¿Te das cuenta? Regresemos por favor al libro de Primera de Juan, capítulo 2, donde nos quedamos a partir del versículo número 26. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 dice: Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Te das cuenta del gran cumplimiento profético? Una vez que tú aceptaste a Yahshua como tu Mesías, el cual nos perdonó para reconciliarnos nuevamente con el Padre, para dejar de andar de acuerdo a nuestros propios pensamientos y a las costumbres de las naciones. Hebreos capítulo número 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. A ver, yo aquí te hago una pregunta. ¿Será que este nuevo pacto ahora se trata de leyes y mandamientos de hombres, como son los dogmas y las falsas ideas que se han formulado en los concilios que ha celebrado el catolicismo? ¿Será que ahora estas leyes que puso en nuestro corazón y en nuestra mente
se tratarán de palabras contrarias a las que dio en el monte Sinaí. Amado pueblo de Israel, las leyes que Él puso en nuestro corazón y escribió en nuestra mente siguen siendo las leyes que dio a su amado pueblo en el monte Sinaí. ¿A qué me refiero? A la Torá. Hebreos capítulo 10, versículo número 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua nuestro Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ojo, versículo 23, y subráyalo. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjate bien, ¿cuál era el propósito de que en aquel entonces las personas que estaban aceptando al Mesías se congregaran? ¿Será que se congregaban para escuchar un concierto, ver luces de colores y ver todo un espectáculo antes de que saliera un rabino para darles un consejo humanístico o humanista? ¿Será que no deberían dejar de congregarse para que puntualmente dejaran sus ofrendas, para que Elohim pudiera seguir bendiciendo a su amado pueblo? Fíjate muy bien, el propósito de no dejar de congregarse era que continuaran recibiendo exhortación, era que siguieran aprendiendo las palabras dadas por Elohim, era que siguieran leyendo a los profetas. Veamos un caso muy particular, cuando Pablo y Bernabé tienen una discusión justo con la casa de Judá acerca de la circuncisión. Vamos por favor al libro de Hechos, capítulo número 15. Vamos a leer, para tener todo el contexto, del versículo número 1 al versículo número 21. Hechos, capítulo 15, versículo 1 al versículo 21 dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme el rito de Moshe, no podéis ser salvos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moshe. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Yahweh, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Yahshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído,
y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ojo con el versículo 18 al 21. Versículo 18, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten en Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada Shabbat. ¿Te das cuenta? Esta es la razón por la cual no debía dejar de congregarse el pueblo. Justo para estudiar las palabras que dio Elohim a su siervo Moshe para su amado pueblo y para no dejar de congregarse en Shabbat, para justo continuar escuchando la voz de Elohim. La Torá, para que el pueblo no se olvidara de ni una sola palabra y que entonces el pueblo no pudiera ser engañado. ¿Te das cuenta? La razón por la cual no debían dejar de congregarse. Y mira, gracias a nuestro Padre Eterno, que el día de hoy, el Internet, nos hemos podido congregar. Hoy veo cómo este canal está siendo escuchado por personas de España, por personas de Argentina, por personas de Costa Rica, de Estados Unidos, de propio México, por personas de Perú, personas de varios países. Este es el propósito de congregarnos. Seguir aprendiendo las palabras de Elohim. Seguir aprendiendo exhortación, repito. El propósito no es ir a escuchar un sermón humanístico. El propósito no es ir a ver un concierto con muchas luces y colores. El propósito no es ir a dejar puntualmente nuestro diezmo creyendo que vamos a ser bendecidos. El propósito es que nadie pueda ser engañado. Porque mira, las personas perfectamente aprendían a diferenciar entre las palabras de los hombres y las palabras de Elohim. Volvemos al capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, versículo 4 al versículo número 13. Respondiendo Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, y mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo te lo decía en un inicio, hoy estamos viendo lamentablemente el sufrimiento de nuestra casa de Judá. Hoy vemos cómo han sido sorprendidos por los terroristas. Hoy vemos que habrá guerras y rumores de guerra, pero es necesario que todo esto acontezca. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Quiero decirte que hoy, 7 de octubre, hubo 5 terremotos simultáneamente en varios países del mundo. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Solo el que persevere hasta el fin será salvo. Hoy, sin embargo, en las religiones hay una doctrina de hombres que te dice que no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, total, ya Yahshua murió, derramó su sangre por ti, por lo tanto tú jamás perderás tu salvación. Ten cuidado, amado pueblo de Israel. Solo quienes perseveren hasta el fin en las palabras de Elohim, que es el mismo Yahshua, nuestro Mesías, podrá ser salvo. Está profetizado. El amor de muchos se enfriará, la maldad se multiplicará. Por esto es que el pueblo de Israel debe permanecer firme. Continuamos, Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, que es Shabbat. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amado pueblo de Israel, yo te decía lo importante en este tiempo de conocer los sucesos proféticos. Hoy estamos viendo la profecía cómo se está cumpliendo. Hoy nos duele muchísimo y oramos por gran misericordia para la casa de Judá. Sin embargo, vemos cómo esto está profetizado. ¿Y ahora qué sucederá? La profecía nos dice que se seguirán levantando falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios. Mira, seguramente en próximas fechas se estará celebrando paz mundial. Ten cuidado, porque esa paz mundial es parte de una profecía con la cual viene el juicio para todas las naciones posteriormente. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? La gente estaba ensimismada. La gente estaba ocupada en sus propias costumbres y tradiciones. La gente estaba desechando y aborreciendo las palabras de Elohim. ¿Te das cuenta? Así mismo será como en los días de Noé. Hoy voltea a tu alrededor. Hoy veo con gran tristeza cómo las naciones, particularmente en México, están preparándose, pero preparándose para una celebración del mundo, Día de Muertos. Hoy veo con gran tristeza como en Estados Unidos se preparan para un Halloween. Amado pueblo de Israel, esta es la razón por la cual el pueblo de Israel no puede asimilarse a las naciones. Esta es la razón por la cual el pueblo de Israel simplemente este tipo de costumbres debe de desecharlas. No podemos participar, no podemos ser partícipes, porque sucederá que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie se la esperaba. Estaban tan acostumbrados, estaban tan tranquilos celebrando sus costumbres y de repente llegó el diluvio. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mira, aquí es donde podemos ver la gran relación que hay con todas las parábolas que habló Yahshua, nuestro Mesías. Versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Mira, lo mismo sucedió con las 10 vírgenes. No entendieron las 5 vírgenes imprudentes hasta que llegó el esposo. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Elohim. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amado pueblo de Israel, esta es la razón por la cual tenemos que estar atentos, alertas,
¿Recuerdas que celebramos Yom Teruah, la fiesta de las trompetas? Estar alertas a todo lo que está pasando. Versículo 24. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amado pueblo de Israel, con todos estos acontecimientos que estamos viendo hoy con la casa de Judá, la profecía se está cumpliendo. Tenemos tiempo de gracia. ¿Qué decisión el día de hoy vas a tomar? ¿Vas a continuar escuchando palabras de hombres? ¿Vas a continuar con tus tradiciones y costumbres de hombres? ¿O el día de hoy regresas realmente a las palabras de tu Creador? ¿Te rindes de todo tu corazón y comienzas a obedecer las palabras? Amado pueblo de Israel, terminando Sukkot, inicia un nuevo comienzo. ¿Cómo será este nuevo comienzo en tu vida? ¿Será un nuevo comienzo sin cambios? ¿O será un nuevo comienzo en donde tú pretendas ser más intencional en tus actos y en tu actuar? Amado pueblo de Israel, tenemos poco tiempo. Pidamos y suplicamos hoy día, tanto por la casa de Judá como por la casa de Israel. Porque un día no muy lejano, ya no seremos dos pueblos, sino seremos uno solo, donde tengamos un entendimiento, donde tengamos un mismo pensar. Amado pueblo de Israel, que seas muy bendecido.